Vosotros, hermanos y amigos, el pastor Gamaliel transmitiendo desde Mexicali, Baja California, México. Saulo y Silas, los profetas chamagosos de la Iglesia Cristiana Espiritual, iniciaron en el ministerio en 1926 al señor Eusebio Joaquín. Claro que esto lo dijo el pastor Chávez y el pastor Herrera en su primera narración, y lo describe muy bien, cosa que ha sido ocultada por las ediciones posteriores de René Rentería, que son varias, terrible esto. 1997, 1998, 1999, edición 2008, y aquí en la del 2008 aparece un redactor, Luis Fernando Vázquez Sora, colombiano también, supuestamente historiador, y dice edición actualizada. Y cada una de las versiones de René Rentería trae cambios y contradicciones, pinceleadas. También está ahora la edición de Berea del 2013, de 2014, del 2015, y por supuesto añaden nuevas ocultaciones y nuevos cambios. Pregúntate, ¿por qué se reescribe la historia? ¿Por qué se falsean los hechos? Claro que los vencedores han hecho siempre eso y escriben a su conveniencia para legitimarse, para borrar su pasado, para autodeclararse, para autodeterminarse con ciertos derechos, para borrar las usurpaciones y todo esto, ¿no? Pues en el caso de La Luz del Mundo ha sido esto muy escandaloso, muy torpe, demasiadas ediciones de un René Rentería que se pierde en la historia y que los nuevos LLDM no conocen nada de él, ni de sus libros. Después entra un redactor en la edición de 2008 ya por Berea, y al último tenemos un libro de Berea que ya no te menciona ni al redactor del 2008, Luis Fernando Vázquez Sora. Y el libro de Berea de seguro que seguirá siendo cambiado, si es que tienen tiempo todavía para engañar a la gente. Mírate, antes de entrar en el punto de que borraron por completo el inicio del ministerio de Aarón o Eusebio Joaquín por estos dos chamagosos, te voy a leer una contradicción que encontré, porque son muchas, ¿no? Estos videos yo los estoy haciendo acumulando puntos para después escribir un librito de forma ordenada. Pero mira, ya te leía yo en el video anterior cómo Berea te pinta a un Eusebio Joaquín que comprende en 1926 con la visión de las estrellas, que era apóstol, que con él iniciaba la gracia, una nueva era, él era el restaurador, por lo menos 5 conceptos muy profundos, y en el siguiente párrafo ni siquiera sabía qué significaba o quién era Aarón. Una contradicción flagrante. Pero aquí hay otra contradicción. Te voy a leer de nuevo. Estoy hablándote de ahora del libro que yo adquirí de Berea, que ya no tiene nombre. Todos los redactores fueron borrados. Las nuevas generaciones no van a saber quién escribió esta cuestión y quién la modificó. Y ni siquiera ellos pretenden que no sepan que ha sido modificada la historia, ¿no? Pero mira, te voy a leer en la página 34. Esa noche entendió el apóstol Aarón Joaquín González el establecimiento de una alianza, de un nuevo pacto de Dios con la humanidad, la restauración de la primitiva iglesia
de Jesucristo a través de la elección apostólica, hecha un hombre humilde y sencillo, nueva muestra de misericordia y gracia de Dios para con los hombres. El siguiente párrafo dice que no sabía ni siquiera quién era Aarón, el Aarón de la Biblia, ¿no? Pero mira qué contradicción, porque en la página 39 de este mismo libro contradice esto de que Aarón en esa noche supo todo esto. Dice que cuando ya ellos determinan salir de la tutela de estos dos chamagosos que los maltrataban, están hablando marido y mujer, Eusebio y Elisa, y luego dice, no tengo miedo ni duda, dice ella. Estoy plenamente convencido, dice él, que hay una labor que debo iniciar. Quiero cumplir la voluntad del Señor acompañado de ti. Debo obedecer, acudir al llamado, salir este jueves. El futuro será iluminado por la magna voz que me ha puesto un nuevo nombre y que ahora me llama al poner mi vida y la tuya en las manos de Dios. Lo que será de ti y de mí está en la mente de Dios. Él conoce lo que nos tiene reservado. Se abrazaron tiernamente. Escucha esto. Sabían que a partir de ese momento, quien los tomaba de la mano era Jesucristo. Él y Dios serían sus compañeros de viaje. Ahora aquí viene la frase contradictoria. Más tarde, comprenderían que el hermano Aarón Joaquín González sería el mensajero de esperanza, apóstol de la restauración de la primitiva iglesia de Jesucristo. Oye, pero, perdón, ¿cómo que más tarde comprenderían? Si en la página 34 nos acababa de decir, en aquella manifestación entendió el apóstol Aarón Joaquín González. Te voy a leer, te voy a poner para que lo leas, a ver si puedes ver. Mira cómo dice. En aquella manifestación entendió el apóstol Aarón Joaquín González, 1, el establecimiento de una alianza, 2, de un nuevo pacto de Dios con la humanidad, 3, la restauración de la primera iglesia de Jesucristo a través de la elección, 4, la elección apostólica hecha a un hombre humilde y sencillo, nueva muestra de misericordia y gracia de Dios para con los hombres. Pero fíjate cómo dice, entendió, todo eso lo entendió. Esto te lo dice en la página 34. Pero chanfle, cáspita, zambomba. En la página 39, cuando los esposos están ya listos para irse de la tutela de los chamagosos, están platicando, según que el jueves quiero que salgas, ¿no? La visión. Se abrazaron tiernamente, sabían que a partir de ese momento quien los tomaba de la mano era Jesucristo. Él y Dios serían sus compañeros de viaje. Más tarde comprenderían que el hermano Aarón Joaquín González sería el mensajero de esperanza, apóstol de la restauración de la primitiva iglesia de Jesucristo. Yo le pongo en mi nota, compárese con la página 34. Claro, porque en la página 34, el torpe redactor primero te dice que en la visión de las estrellas Aarón comprende todos estos conceptos. En el párrafo siguiente te dice que no sabía ni cómo, de quién era Aarón, si era Aarón, Nerón, Faraón. Y unas páginas adelante te dice que ni él ni su esposa comprendían nada, sino que lo comprenderían más adelante. Esto es una farsa, esto es un libro mal escrito, esto es una cosa vergonzosa.
que cualquier persona que lo lea se da cuenta. Pero el tema que me ocupa aquí, en este video, es demostrarte cómo en la historia más antigua, Chávez Herrera, se describe claramente que Saulo y Silas, autodenominados profetas, una versión dice autodenominados, otra versión dice les llamaban, y así, hay una serie de imprecisiones, ¿no? Las versiones más de René Rentería, más posteriores, cambian de se les llamaba o se les tenía por a autodenominados, porque la tendencia en cada versión es ir desvinculando al señor Aarón Joaquín, por supuesto, de la Iglesia Cristiana Espiritual, que es lo que pelean ellos, que no tiene nada que ver con esa iglesia, y también desvincularlo de la tutela de Francisco Borrego, que más bien fue administrativa, pero de la tutela espiritual, y esto sí es grave, de estos dos profetas chamagosos que lo instruyeron, y el apego y el cariño que él les tenía, y la obediencia que les tenía por los milagros que hacían. Es decir, que en la historia de Chávez Herrera se ve a un muchacho que lo bautizan uno de ellos, le cambian el nombre, según la IS, y él, asombrado por los grandes milagros, y ya te dije que estos grandes milagros fueron borrados porque la tendencia es, no, estos chamagosos no son nada, no le dieron nada, no le enseñaron nada. Aarón es el apóstol de la restauración, amigo. Él casi cayó del cielo, no aprendió de nadie. Con él empezó todo, pues no bebió de ningún lado. Es lo que te dice Montemayor y todos estos mentirosos. Estos grandes milagros, este gran aprecio, este deslumbramiento de Eusebio por estos dos hombres, que a pesar de que uno de ellos tenía dos mujeres, a pesar de que humillaban a su esposa, que era convertida, dice esa historia, literalmente en una sirvienta, todo eso lo han quitado. Y te lo voy a leer ahora. Ahora tengo las hojas o el extracto que hiciera la cúpula LLDM de aquel libro Chávez Herrera de 1976, y de los cuales Zuli recibió copias y todos los pastores, para que lo enseñaran a la iglesia. No lo digo yo, la cúpula lo enseñaba, lo decía, lo leía. Mire, le voy a leer. Ya te dije pues que la historia antigua dice que el pastor Leandro García de la IES le impone las manos, recibe el Espíritu Santo. Ah, no, René Rentería ya quitó ese dato. Aarón lo recibe solito, claro, pues tiene que ser el apóstol de la restauración. Y el hermano Leandro nada más lo escuchó hablar en lenguas, ¿no? Dice que lo dan por espiritual en la IES. Y después de eso, ellos se encargan de borrar el adoctrinamiento y aún el inicio de la predicación de los chamagosos. O sea, ellos fueron sus maestros, pues en pocas palabras. Los que adoctrinaron y enseñaron sobre todo en los conceptos de donde él bebió, es de estos dos chamagosos raros que se habían cambiado el nombre, y que no solo ellos, sino por lo menos 5 personajes se habían cambiado
el nombre, era una práctica común en esos años de locura. Entonces, fíjense bien, les voy a leer la historia antigua. Desde donde dice que maldecía, ¿no? Bueno, ya te leí que maldecía al Espíritu Santo y el hermano Leandro García, el cual era el pastor de la iglesia en aquel lugar de la IS, vino a comerciar a la ciudad de Torreón conduciendo sus burros. Él llegó de visita y encontrándolo en esta lucha interna, le impuso las manos en oración, recibiendo inmediatamente el sello del Espíritu Santo. ¿Dónde recibe el Espíritu Santo Aarón? En la IS. ¿Quién le impone las manos? El hermano Leandro García de la IS. Y luego lo dan por espiritual en la IS. Todo esto de darlo por espiritual y todo lo agarraron de ahí. Luego dice, sintiendo pues ese sufrimiento y no pudiendo conjugar la vida militar con la cristiana, optó por dirigirse por oficio a la Secretaría de Guerra y Marina, pidiendo por 3 veces consecutivas su baja del activo del Ejército Nacional, para lo cual tuvo cuidado de conservar los acuses de recibo correspondientes, y al no obtener respuesta favorable decidió por sí mismo abandonar la carrera de las armas, es decir, que no le aceptaron la baja y él desertó, ¿no? Habiendo tomado tal decisión, su pensamiento fue alejarse lo más posible de las plazas de Torreón, pues posiblemente sería tomado como un desertor, acarreándole posteriormente graves consecuencias, por lo que pensó, siguiendo el dicho de algunos hermanos, me fuera a Tampico, se encontraba el hermano José Estúbar, o posiblemente a Monterrey, donde se decía, se encontraban ahora los hermanos Saulo y Silas, sintiendo cierta natural simpatía, principalmente por el hermano Silas, que era quien los había bautizado en San Pedro de las Colonias. Estrenándose en esa ocasión la pila bautismal. Fíjense bien que hay una pila bautismal y esto es importante porque estamos hablando de que Saulo y Silas tenían una casita de oración que tenía pila bautismal. Y ellos deciden irse para allá, ¿no? Diciéndose además de ellos, escucha bien esto, que era tanta su consagración que Dios se estaba manifestando en ellos por grandes milagros y sanidades. Esto es la historia antigua. Te lo pongo aquí, aunque tú tienes el PDF. Diciéndose además de ellos que era tanta su consagración que Dios estaba manifestando en ellos por grandes milagros y sanidades. Estos grandes milagros y sanidades son ocultadas en las versiones de René Rentería y por supuesto nunca las vas a leer en la versión falseada de Berea, porque los chamagosos para entonces, para el tiempo de Berea, ya no tienen que importar. El libro de Berea borra toda conexión, como te lo vuelvo a repetir, con la IS y con los chamagosos. Es decir, tratan de minimizarlos. Acá los pintan como malos, como falsos, y como que los milagros, y este es un engaño muy grave, como que te dan a entender como que los milagros empezaron con Aarón. Pues yo te estoy leyendo la historia de Chávez Herrera, los 2 pastores cercanos a Aarón, escrita 12 meses después que muere, y que ahora ha sido negada y ha sido falseada. En la nueva versión de Berea minimizan la IS, minimizan a los chamagosos maestros de Eusebio, minimizan el aprecio que les tenía y el miedo que les tenía. Ahorita te lo voy a leer, porque quieren presentarte a un Aarón hecho y derecho apóstol desde 1926. Gran farsa. Dice, Dios estaba manifestando en ellos por grandes
milagros y sanidades. Al poner por obra tal decisión, o sea, de irse con ellos, fue necesario regalar muchas de las cosas que antes les habían servido en su casa y por fin salió, cerrando la puerta, dejando tras de sí no pocas pertenencias. Por abreviar el tiempo, tomaron el tren con rumbo a San Pedro de las Colonias, habiendo obrado el señor hasta que ni la propia escolta militar que viajaba en el tren, en cada tren y siendo de los propios compañeros de cuartel, no le reconocieron. Fueron a la casa de la hermana Rosa Murillo, salieron todos los hermanos de aquella iglesia a despedirse de ellos y se fueron a pie rumbo a Monterrey porque no tenían dinero, ¿no? Y ahí van a ponerse al servicio de los chamagosos. ¿Cuál era la razón de ponerse al servicio de los chamagosos? Bueno, porque los hermanos le habían aconsejado que se fuera con Saulo y Silas porque eran muy consagrados y Dios se estaba manifestando en ellos por grandes milagros y sanidades. Además, uno de ellos lo había bautizado, así que va y dice, bueno, voy a los milagros y sanidades, ¿no? Y entonces va y se pone al servicio de ellos. Cuando llegaron a la ciudad de Monterrey, Nuevo León, buscaron y encontraron a los hermanos teniendo una pequeñita obra. Quiero que notes esto de una pequeñita obra. Formada por unos pocos hermanos. O sea, había una congregación, figurando principalmente entre ellos la familia compuesta por el hermano Margarito Roque y su esposa Petra. Cuando llegaron a ese lugar, el hermano Silas fue quien los reconoció y se alegró, pues para él significaba un miembro estimado ya, que él mismo lo había bautizado. Enseguida lo fue a presentar con el hermano Saulo, el cual no lo reconoció de inmediato, pues su aspecto e indumentaria era en general desastrosa. Después de un viaje de aproximadamente 300 kilómetros desde San Pedro de las Colonias a pie, fue necesario que el hermano Silas aclarara: este es el soldadito que yo bauticé en San Pedro de las Colonias. Pero Saulo, que ya para ese tiempo no andaba rectamente delante de Dios, pensó quizás que aquel sería un estorbo o tal vez un espía enviado desde Torreón para conocer de la vida que observaba en ese lugar de Monterrey, y le recibió con mucho desprecio, humillándolo con palabras ofensivas, diciéndole: soberbio como todos los militares, vanidoso, aquí te vamos a enseñar cómo debes de comportarte. Y a las palabras unió la acción, dando principio una definitiva prueba para su fe. Escucha esto: pues él, o sea, Eusebio, viendo las maravillas que se obraban por la fe de ellos, fíjate bien que él no hace maravillas, él no hace milagros, él las está viendo en los chamagosos. Pues él, viendo las maravillas que se obraban por la fe de ellos, decidió quedarse y ayudarles. O sea, se deslumbra porque había sanidades, había milagros, había maravillas. Y Eusebio no hacía ninguna, era recién bautizado, recién había recibido el Espíritu Santo. Entonces decide quedarse porque cree que son buenos maestros, cree que pues son los más, los que Dios está usando, ¿no? De forma tímida, en la versión de René Rentería y en la versión de los Hechos del Apóstol Aarón Joaquín, ya de Berea, dicen, eran los más espirituales. No, perdón, eran los más esforzados. Ya te quitaron los milagros, las maravillas, porque repito, están urdiendo pues que él no recibe nada de ellos, pues. Mira, cuando en el libro de Berea se habla de la recomendación que le hacen
solamente dice, váyase para allá, usted que acaba de dejar el ejército, y le recomendamos que se vaya con ellos porque son los más esforzados. Qué forma de pincelear la historia, ¿no? Aquí le subrayé, mire, se lo voy a poner aquí a usted en la versión falseada. La alternativa propuesta por los hermanos era irse a Tampico desde donde estaban el hermano Carlos Catalino Ramos, conocido como Barnabás. Ahí tenemos a otro que se había cambiado el nombre, acompañado del misionero José Stuart a Monterrey, donde vivían los hermanos Saulo y Silas, que según la opinión de los hermanos eran los más esforzados. Ya no te dice señales, milagros, grandes maravillas. No, ya minimizaron lo que hacían los chamagosos y por lo que los recomendaron y por lo que estaba impresionado Eusebio y decide quedarse con ellos. La opción no fue difícil, sintiendo natural simpatía por el hermano Silas, quien los había bautizado. Fíjate cómo cambiaron, ¿eh? Cuando tú dices una media verdad, estás diciendo una mentira. Ya no son milagrosos, ya no hacen grandes señales, no son hombres de fe, ahora son solamente los más esforzados. Entonces, la tutoría, el discipulado al cual él se somete por estos milagros, por estas maravillas, te lo quitaron, te lo borraron, pero yo te sigo leyendo. Viendo él las maravillas que se obraban por la fe de ellos, decidió quedarse y ayudarles hasta donde estuviera a su alcance. Escuche esto, y ayudarles hasta donde estuviera a su alcance en la predicación y en el trabajo de evangelización. Pregunta: según la historia antigua, ¿quiénes fueron los maestros espirituales, los mentores espirituales de Eusebio Joaquín? Saulo y Silas. Lo tenían impresionado. Pregunta número 2. ¿Quién lo pone por primera vez a predicar en un púlpito? Saulo y Silas. Él se quedó para ayudarles hasta donde hubiera estado, hasta donde estuviera a su alcance en la predicación y en el trabajo de evangelización. Léelo conmigo. Pues él, viendo las maravillas que se obraban por la fe de ellos, decidió quedarse y ayudarles hasta donde estuviera su alcance en la predicación y en el trabajo de evangelización. Por supuesto que René Rentería te quitó todo esto, te quitó que es discípulo, que los aprecia, que lo tienen impresionado, que lo inician en la predicación, aunque no lo recibió muy bien el Saulo. Pero él dijo, me quedo porque ustedes son milagrosos, ustedes son mis maestros, ¿no? Dile a Montemayor esto, va a decir que no, el apóstol de la restauración casi cayó del cielo. Bueno, te sigo leyendo. Después de un tiempo lograron reunirse en una casita que empezó a tomar forma de iglesia por la calle de Reforma. O sea, ya se cambiaron de ahí, ya tienen un local donde Dios, por la fe, otra vez, mira, se manifestaba y las almas se reunían a oír la predicación y las enseñanzas, donde ya también él, o sea, Eusebio, empezaba a cooperar en la predicación. Ahí tienes a un Eusebio Joaquín iniciado al ministerio por los profetas chamagosos. Donde Dios por la fe se manifestaba y las almas se reunían a oír la predicación
y la enseñanza, donde ya también él empezaba a cooperar en la predicación. O sea, que no te engañen, miembro de la luz del mundo, que este hombre nadie lo enseñó, que este hombre recibió el Evangelio de Jesucristo porque es un apóstol auténtico. Te han engañado, te han lavado el cerebro, te han jugado el dedo en la boca, pero con sus mismos escritos los estamos poniendo en evidencia. Esto es increíble, hermano, es toda pena ajena. Bueno, ahora Saulo ya es discípulo de ellos, les está ayudando en la predicación, ellos lo inician en la prédica, a pesar de que uno de ellos tenía 2 mujeres, pero dice que él se aguantaba porque eran milagrosos, ¿no? Aparte eran sus líderes, sus mentores, de ahí bebió. Entonces, sigo leyendo. Después de un tiempo, bueno, ya dice que cooperaba en la predicación, teniéndole desde el principio de su llegada como un mozo, y como en aquella casa había al fondo una pequeña huerta, se le ordenó cuidar de regar dichos árboles frutales, para lo cual tenía que sacar el agua de un pozo y llenar un gran barril. Todo esto sí te lo pone René Rentería, pero te quita que era discípulo, que él los admiraba, que se sometía a ellos, que se quedó por los milagros que hacían y que ya predicaba con ellos. Fueron sus iniciadores al ministerio. Por supuesto, Perea ya te borró todo esto, ¿no? Ya nada más te ponen que lo maltrataban, o sea, en el libro este falso de Berea, él no es un predicador, él no es un discípulo de ellos, él nada más es un como entenado que llegó, ahí quédate a dormir, y lávame esto, lávame los tratos, lávame esto, y te maltrato, ¿no? No lo ponen como un discípulo de ellos, pero la historia de Chávez Herrera te está diciendo aquí que era discípulo de ellos y predicador de ellos, era pupilo de ellos. ¿Quién dice esto? Ellos mismos. A mí no me echas la culpa de estar aquí sacando a la luz las mentiras de esta gente. Y luego ya dice que se acercaba la hora de comer. Esto ya te lo leí en otro video. Insultaba a su esposa. Hasta le salía vómito amarillo y amargo. Luego dice, o sea, te quita partes que no convienen a los intereses. Y luego dice que si en época pasada no hubiera soportado esto por su carácter militar y hombre recio, ¿no? Pero luego dice esta parte, así siguió sirviendo a aquellos hombres sin renegación, confortado solamente por la gran fe que Dios había depositado en su corazón, haciendo otro tanto su abnegada esposa, que de ama de su hogar y señora respetada, bueno, no lo dudo, ahora estaba convertida en una sirvienta de aquellos hombres y su familia, cocinándoles sus alimentos y aún lavándoles su misma ropa. Esto que hicieron con él, ellos lo hicieron con otros y lo siguen haciendo, se creen reyes. Creen que los feligreses les tienen que lavar la ropa y besarle la mano y bueno, una serie de aberraciones, porque de ahí bebieron. Por supuesto que ya en las versiones de René Rentería y de Berea falseadas, no van a poner que la señora, la esposa del apóstol de la restauración estaba convertida en una sirvienta de aquellos chamagosos. Pues no se oye bien. Pero aquí te está pintando un cuadro mucho más real que la basofia que estos han hecho. Y luego ya dice pues que le quita la Biblia,
y que le retiene la mano, pero te dice la razón, ¿no? Dice, como este hombre vivía en adulterio, Saulo, teniendo dos mujeres, la una llamada Noemí, la otra Marta, quizá no quería que a través de la lectura de la palabra de Dios conociera la condición espiritual en que se encontraba, enseñando según su propio criterio, acomodando a su conveniencia que esas dos mujeres representaban los dos pactos y que él, o sea el hermano Saulo, representaba la unión entre ambos pactos, como Abraham con Sara y Agar. Así una de ellas era la libre y la otra la sierva. Bueno, lo mismo que dice ahora Montemayor, que Aarón le dejó, que Aarón, la gente dice, bueno, pues le dejó el hueso a Samuel y Samuel se lo dejó a Nazón. Y Montemayor saca la Biblia, sí, pues Abraham, Isaac y Jacob se acomodan, igual que Saulo y Silas, porque de ahí lo aprendieron. Pero la Biblia nunca habla que un apóstol le dejó el apostolado a su hijito lindo o a su nietecito. Pero fíjense todo lo que ellos vivieron y todas las mañas que aprendieron, después las pusieron por obra. Esta genética de estos chamagosos está presente en la luz del mundo, en muchas manifestaciones. Entonces, y por eso están engañados porque no leen la Biblia. Así como no se la dejaban leer al fundador, por eso los tienen engañados, diciendo que es una familia real y que se puede heredar el apostolado y que Abraham, Isaac y Jacob. Y algunos han insinuado que Nazón puede tener las mujeres que él quiera y que Dios no le imputa el pecado. Bueno, el que no tenga la Biblia en la mano puede ser engañado, o el que la tenga en la mano y no la lea, los van a engañar. Pero mire cómo dice que él se resiste, no se iba de con ellos. ¿Por qué? No obstante, a esta situación espiritual, él veía cómo el don de sanidad se había desarrollado en aquellos hombres. Esto no te lo dice René Rentería, ni la versión de Berea. Pues grandes prodigios se obraban por ellos, haciendo crecer su timidez y respeto hacia ellos, no obstante su indigno comportamiento hacia él. Creciendo el número de los hermanos y teniendo un local más grande, le era encomendado el aseo de lo que era el templo, acomodar las bancas, sillas, etc. Pero también predicaba, ya te lo leí. Fue así como, sin tener nada con qué cubrirse, fueron viendo cómo a él y su esposa sus ropas únicas se iban deshaciendo de viejas y usadas. Estando en una ocasión arreglando el templo, llegaron a solicitar una presentación de un hombre muy rico y tomándole como compañero el hermano Silas, fueron a orar por aquel hombre que se encontraba en un trance doloroso, gimiendo angustiosamente. Cuando terminaron de orar, aquel hombre principal estaba sentado y en sus ojos se denotaba la gratitud porque Dios le había sanado, y al preguntarle que cuánto les debía por la curación, el hermano Silas le respondió que esto era de gracia. Cuando les regresó en un carro al lugar donde estaba la iglesita, solo alcanzaron a ver que la persona que les había llevado arrojó un bulto. Mira, el relato de Chávez Herrera, René Rentería lo toma, pero quita la iglesita, quita la predicación de Eusebio, quita la admiración que tenían por los chamagosos, quita los grandes milagros y pone nomás lo que le conviene. Esto de la iglesita no lo vas a leer. Es decir, si tú lees el libro de Berea, parece como que ellos dos llegan a hospedarse en la casa de ellos y se ponen a su disposición de sirvientes. Y te preguntas tú en el libro de Berea, ¿pero por qué? Bueno, la historia verdadera te dice por qué. Porque estaba asombrado, quería aprender y los aguantaba por los milagros.
lamentándose de que su pantalón ya estuviera casi inservible, pues de tan roto no sabía cómo estar en la iglesia, por la vergüenza que le ocasionaban, pues las roturas se veían en sus carnes. Y luego ya dice que Saulo les dice, a ver, estos trapos no nos quedaron, pónganselos ustedes. Te voy a leer lo mismo en la versión aquí falsa, pinceleada. Esto es increíble, hermanos. Increíble. Nomás te dice, a pesar de la desairada acogida, el hermano Eusebio aceptó quedarse y humildemente les dijo, agradezco su hospitalidad, yo quiero seguir a Cristo y estar cerca de los que sirven a Dios. A partir de hoy cuenten con toda nuestra disposición. Para mí el servir al Señor no es una incomodidad ni molestia, al contrario les agradezco que yo sea útil en algo. Pero no te dice la causa, que estaba asombrado por los milagros de estos señores, ¿no? Bueno, ahí te dice el adulterio, pero no te dice que los aguantaba por los milagros, no te dice nada de esto. No te menciona la iglesita, no te menciona que había cultos, no te menciona que Eusebio ya predicaba allí. Y para nada vas a encontrar la iglesita, ni la pila bautismal, ni nada. ¿Por qué? Sencillo. Quieren mostrar a un Aarón que no bebió de nadie, que no aprendió de nadie. ¿Por qué? Porque es el apóstol de la restauración. Recibió el evangelio directamente de Jesucristo, ¿no? Dice que las ropas les quedaron a él y a su esposa como si hubiese sido hecho a la medida. Esas obras que Dios manifestaba a la gente hacía que se reunieran enfermos y acudieran a solicitar la oración de los hermanos, pero no la de él, la de Saulo y Silas. Y luego ya viene el asunto del endemoniado, donde ya la historia antigua y la nueva concuerdan que el endemoniado golpea a los dos chamagosos, pero que él y su esposa logran dominarlo en el nombre de Jesucristo y que se enoja Saulo, le dan celos. Esto es creíble. Ven pronto a orar por este espíritu malo que nos destruye, subiendo él y su esposa al ministerio para orar. Mira qué tremendo te describe aquí, pues el estrado, o lo que la luz del mundo llama el ministerio, que para nosotros sería el púlpito. Ven a orar pronto por este espíritu malo que nos destruye, subiendo él y su esposa al ministerio, es decir, estaban una iglesia chiquita, pero en forma, había un ministerio, él subió a orar allí, porque claro, ya predicaba, ya lo ponían a hacer sus pininos de predicación, sus maestros. Pero esto del subir al ministerio no lo ves en las versiones falseadas de René Rentería, mucho menos en la de Berea. Luego dice que dominan al endemoniado y punto. Voy a terminar el video porque se va a hacer muy largo. He demostrado que en la historia antigua Eusebio es iniciado al ministerio por los dos chamagosos, los tiene en admiración, aguanta al adúltero, le lava la ropa a su esposa, a ellos, pero todo ¿por qué? Por los grandes milagros. Nomás te quiero leer donde dice que le tenían miedo, o les tenía miedo. El Eusebio les tenía miedo, o le tenía miedo al Saulo. En la página 17 dice, cuando ya la supuesta revelación del nombre, ¿no? Que ese es un tema muy aparte. Dice que le pregunta a Silas, te lo voy a leer literalmente, aprovechando que estaba solo el hermano Silas, esta es la historia antigua,
el cual le aconsejaba, o sea, era su consejero, y tenía un poco de estimación por él, siendo de un carácter más accesible que el hermano Saulo, que en esa ocasión había salido fuera, le platicó tal revelación en lo concerniente al nombre, es decir, no le platicó de las estrellas, sino qué es Aarón, ¿no? Diciéndole que el nombre de Aarón no era malo, pues en la antigüedad hubo un sacerdote de Dios, hermano de Moisés, llamado Aarón. Y si Dios se lo había dado, es sin duda porque él quería llamarle como a los hijos de él. Comprendiendo, este hombre había escogido a la hora llamado hermano Aarón para su servicio, aunque sin comprender la magnitud de tal levantamiento, es decir que sí las comprendió que Aarón, Eusebio tenía un llamado, pero no comprendía la magnitud. Entre tanto, el hermano Aarón guardaba esto en su corazón para no demostrarlo a los demás por el natural temor que le inspiraba Saulo. Voy a concluir el video para que veas lo que dice. Guardaba esto en su corazón para no demostrarlo a los demás por el natural temor que le inspiraba Saulo. Es decir, que de ellos bebió, de ellos aprendió, aguantó al adúltero y fueron sus maestros, y cuando sale de ahí ya era un predicador, ellos lo habían iniciado. Aquí en la historia de la Iglesia Cristiana Espiritual, quiero leerte donde dice que estos dos chamagosos, fíjate lo que dice de las prácticas licenciosas. ¿Quién adoctrinó y inició el ministerio a Aarón Joaquín? Saulo y Silas. Es decir, Antonio Muñoz y Francisco Flores, los deschavetados que se habían cambiado el nombre. ¿Y quién enseñó a estos a bautizar en el nombre de Jesucristo? Agapito Soto. Saulo y Silas. En la narración de la historia de la iglesia tiene que hacerse alusión a estos personajes, pues influyeron en la formación de grupos que más tarde llegaron a integrarse a la iglesia cristiana evangélica, cristiana espiritual. Los verdaderos nombres de ellos fueron el de Saulo, Antonio Muñoz, y el de Silas, Francisco Flores. El primero originario de Chalchihuite, Zacatecas, y el segundo de Villa del Nombre de Dios, Durango. Ambos eran de denominación católico-romana, de buena posición económica, que unidos por la amistad realizaron juntos un viaje de negocios a Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, donde tuvieron la oportunidad de escuchar a un predicador que respondía al nombre de Agapito Soto. Este es el abuelito de Eusebio, ¿no? El abuelito espiritual, porque fue el maestro de los chamagosos. La doctrina que presentaba a oídos de aquellos que se le reunían era muy singular, pues era diferente a la que predicaban las iglesias ya existentes en aquella región. O sea, Agapito Soto, predicaba demostrando bíblicamente que Jesucristo es Dios y que el bautismo debe ser en el nombre de Jesucristo. Además de esto, predicaba que el creyente verdadero debe ser santo. Las aseveraciones expuestas por él hicieron mella en el ánimo de Antonio y Francisco, o sea, los chamagosos, los cuales decidieron aceptar el mensaje, renunciando a su antigua religión y a sus bienes materiales. Fueron bautizados por este varón en el nombre de Jesucristo a mediados del mes de mayo de 1924. Que no te vengan con el cuento de que ellos bautizaban en la Trinidad. Esto no es cierto. El bautismo trinitario que le achacan a los dos chamagosos fue para desligarse de ellos.
Eso fue un primer intento. Es decir, cada edición de esta historia falseada obedece a la progresión de la doctrina. Van acomodando la historia a la doctrina que va surgiendo. Pero está tremendo este detalle. Uno de ellos bautiza a Aarón, le cambia el nombre en la página 136. Y esto lo vamos a discutir en otro video. Pero fíjate lo que dice aquí. Este era el tipo de vida que se llevaba en... Este era el ambiente donde fue iniciado el ministerio Eusebio Joaquín. A su regreso, página 137 de la historia de la IS, a su regreso a Monterrey ya no fueron recibidos por el grupo, pues ya tenían un nuevo pastor y era el hermano José Rivera Cristián, a quien habían conocido siendo pastor en San Pedro de las Colonias. Al no ser admitidos por el grupo, se trasladaron a la colonia Moderna y después a Ciudad Anáhuac, donde lograron reunir un buen grupo de miembros. Está hablando de los dos chamagosos. Ahí establecieron la vida en comunidad, adquiriendo un galerón en el cual vivían cerca de 10 familias bajo el mismo techo. Tenían una administración común, pues cada fin de semana los jefes de familia reunían los dineros y se los entregaban a Saulo, el cual administraba ese dinero para los víveres que tendrían que comprarse para toda la comunidad. Aunque Saulo predicaba una vida de santidad en los creyentes, no era así en la práctica para su vida propia. Lo mismo que hacen los Joaquines, lo mismo que han hecho. Ustedes vístanse de largo, pero mi esposa se vista como quiere y mis hijas. Ustedes vivan en santidad y yo vivo una vida licenciosa, ¿no? Sus actividades pecaminosas, como eran el adulterio y la fornicación, comenzaron a hacer decaer la imagen del predicador. Se conoce de fuente fiel que Saulo tenía la costumbre de hacer saber a los esposos que por designio de Dios sus mujeres debían cohabitar con él, lo que lograba sin resistencia alguna. Esto se dijo igual de Aarón en su tiempo. Es que de ahí bebió. El último de los casos fue de la siguiente manera. Una mujer que era viuda tenía 2 hijos jóvenes llamados Isaías y Febe. Va a ser un hombre y una mujer, ¿no? Ella recibió la noticia de que debía dormir con Saulo. Fíjese, el maestro de Aarón, al que le tenía miedo, ¿no? Le tenía respeto. Porque así le había sido revelado. A lo que accedió. Pero al poco tiempo Saulo dijo a Isaías que también Febe, o sea, la muchacha, su hermana, debería de hacer lo mismo, ante lo cual el joven se llenó de enojo y arremetió contra él en presencia de todos. Qué bueno, hombre, qué bueno que tuvo un poquito de adrenalina, de hombría este muchacho. En presencia de todos arremetió contra él, en presencia de todos los que vivían en el galerón. Mas no pudiendo darle golpes, sí le gritó a Saulo palabras fuertes. Este acontecimiento provocó el principio de la desbandada del grupo, como ocurrió con Gerardo Rodríguez, aquí otro cambio de nombre, Elifaz de Israel, cada loco, hermano, y su esposa Guadalupe Gaitán, Azarmabet de Israel, quienes se alejaron definitivamente. Luego Margarita Chávez, suegra de Genaro, y su hijo de nombre Pedro Cervano. Bueno, el caso es que había adulterios, había violaciones, había cambios de nombres, había milagros, había un sometimiento servil de la feligresía. Eusebio aceptó todo esto y los aguantó hasta que aprendió, llenó su equipaje, llenó su mochila y fundó su propio movimiento. Seguiremos analizando la historia antigua de la luz del mundo, ahora negada
por Berea. Bueno, hasta la próxima. Estamos ahí en contacto. Y finalmente haremos algo escrito de forma ordenada.